Vamos a sumergirnos en uno de los misterios más fascinantes y antiguos de la humanidad, el significado de los sueños. Y para ello usaremos como mapa una obra que lo cambió todo, el libro que Sigmund Freud publicó en el año 1900. Este libro, La interpretación de los sueños, tenía un objetivo muy ambicioso. Quería demostrar que los sueños no son simplemente ruido mental aleatorio, no, sino que son un producto de nuestra mente, uno cargado de significado. Vamos, una pieza que encaja perfectamente en el puzzle de nuestra vida psíquica. Y no era una idea de la que se cansara. De hecho, 30 años después de publicarlo, el propio Freud seguía convencido de que era su mayor logro. Llegó a decir que una intuición así solo se tiene una vez en la vida. Pero claro, antes de poder presentar sus soluciones, Freud tenía que hacer algo fundamental: definir bien el problema. Así que se puso a examinar, como un detective, todas las pruebas extrañas, a veces contradictorias, que la ciencia de su época había acumulado sobre los sueños. Pues bien, vamos a acompañar a Freud en esta investigación. Empecemos por la primera gran pista, que es además una de las más desconcertantes: la extrañísima relación que tienen los sueños con la realidad. Lo primerito con lo que se topó Freud fue con una contradicción enorme, una especie de paradoja en cómo se entendía la naturaleza de los sueños hasta entonces. A ver, por un lado, los sueños se sienten como una escapada total, ¿verdad? Como si entráramos en otro mundo, una existencia completamente separada de la nuestra. Pero, por otro lado, es evidente que están construidos con los ladrillos de nuestra vida diaria. Es una contradicción total. Son una ruptura con la realidad y a la vez una continuación de ella. ¿Cómo es posible? Y si lo anterior ya era curioso, la siguiente pista es todavía más alucinante. Tiene que ver con el poder de la memoria dentro de nuestros sueños. Un poder que es, a la vez, increíble y muy selectivo. Resulta que en los sueños se da un fenómeno llamado hipermnesia. Es como si tuvieran una especie de supermemoria. De repente son capaces de sacar a la luz detalles, nombres o escenas que habíamos olvidado por completo, cosas a las que nuestra mente consciente ya no tiene ningún acceso. Hay un caso que lo ilustra a la perfección, el del científico del BUEF. Soñó con el nombre de un helecho muy específico. Al despertar se quedó de piedra, no tenía ni la más remota idea de dónde había sacado ese nombre. Bueno, pues tuvieron que pasar 16 años para que, por casualidad, encontrara una nota antigua, escrita por él mismo, donde identificaba esa planta. El recuerdo siempre estuvo ahí oculto, esperando a salir en un sueño. Pero aquí viene lo realmente desconcertante. Esta supermemoria de los sueños no parece interesarse por los grandes acontecimientos de nuestra vida. Al contrario, parece estar obsesionada con los detalles más pequeños, más triviales, más significantes, cosas en las que, como decía un investigador, no hemos pensado ni un solo instante estando despiertos. El siguiente paso en la investigación de Freud fue analizar a los sospechosos habituales, o sea, las causas, los detonantes que se creía que provocaban los sueños. La ciencia de la época apuntaba a 4 grandes categorías. Por un lado, estímulos que venían de fuera, como un ruido. Por otro, sensaciones que venían de dentro de nuestro cuerpo, como un dolor de estómago. Y finalmente, las fuentes puramente mentales, o sea, los pensamientos y preocupaciones de nuestro día a día. Quizá el ejemplo más increíble de un detonante externo es el del científico Alfred Maury, que una noche tuvo un sueño terrorífico, pero a la vez muy revelador. Fijaos, su mente construyó una historia completísima en un abrir y cerrar de ojos. Se vio a sí mismo en plena Revolución Francesa, capturado, juzgado por un tribunal, condenado a muerte y llevado a la guillotina. Llegó incluso a sentir cómo la cuchilla le cortaba el cuello. Y justo en ese instante se despierta. ¿Y qué había pasado? Pues que una de las varillas del cabecero de la cama se le había caído sobre el cuello. Su cerebro había inventado toda esa elaborada historia en una fracción de segundo solo para darle una explicación a esa sensación física. Impresionante. Llegamos a la última pista del misterio, y es probablemente la más frustrante de todas para un investigador: el hecho de que las pruebas casi siempre se desvanecen. Según los estudios que Freud analizó, recordar los sueños es una tarea casi imposible. Son caóticos, no siguen nuestra lógica, y en cuanto abrimos los ojos, la avalancha de sensaciones del mundo real los aplasta y los borra. Como dijo un filósofo, el sueño flota en el espacio psíquico, como una nube que el aliento de la vida despierta desvanece. Así que, después de repasar todas estas pistas, Freud se encontró con un caso fascinante, pero todavía sin resolver. Y aquí está el meollo de la cuestión. La ciencia podía explicar de dónde venían las piezas sueltas de un sueño, un sonido, un recuerdo tonto, una preocupación, pero era incapaz de explicar la historia que contaban y el argumento. ¿Por qué nos parecen tan coherentes y llenos de significado mientras los soñamos? Y fue precisamente esa pregunta la que llevó a Freud a su idea más revolucionaria,
Estaba convencido de haber encontrado el código secreto para descifrarlos. La clave, según él, es que incluso el sueño más absurdo y extraño tiene una lógica oculta, un mensaje secreto que revelar sobre nuestro mundo interior.